ya hablamos de la cultura de aprendizaje, orígenes y evolución del derecho de asilo. A mí esta parte me encanta, pero voy a tratar de ser muy conciso. Eh, el derecho de asilo ha existido prácticamente desde los orígenes de la historia. No como derecho internacional que conocemos hoy en día, sino como necesidad de protección. Entonces, cuando uno se pone a analizar un poco la historia de la humanidad, siempre existió la posibilidad de que algunas personas pudieran acogerse a la protección de otros reinos, otros imperios, otras ciudades-estado. Y eso lo vamos a encontrar muchísimo en Grecia, la antigua Roma, en el Medio Oriente, sobre todo el área donde hoy en día se encuentra Israel, Jordania. Hay unas ciudades que se podían acoger a protección. Eh, Esto lo que hacía era que eh, al haber conflictos internos o al haber conflictos entre varios reinos o varias civilizaciones, existiera la posibilidad de que algunas personas, desgraciadamente, tenían que ser personas que tenían una cierta relevancia, sea política, económica, pudieran entonces desplazarse a otros territorios buscando protección. Les puedo poner mil ejemplos, pero un buen ejemplo es el ejemplo de Aníbal Barca. Aníbal, que llegó a las puertas de Roma, que casi conquista Roma con su ejército de Cartagonova, que era básicamente Cartago, pero en España. Al final de sus días, al ser derrotado por Esquipio, termina en Persia, escondiéndose. Lo terminan incluso cazando y lo terminan asesinando. Pero se pudo acoger a la protección de Persia, porque al ser derrotado Cartago, Cartago no podía dar ningún tipo de protección a su general. Y así, pues bueno, encontraremos muchísimos casos de la historia. Eh, Esto es importante porque, para ver qué es lo que realmente nos interesa aquí. Lo que nos interesa aquí es que, en primer lugar, mucha de esta protección internacional en la antigüedad tenía un carácter religioso. Entonces, yo no sé si han tenido, para ver, cuando los griegos invaden Troya, Aquiles entra dentro de un templo y viola la seguridad que daba el templo. Y bueno, y se cometen algunos excesos y todo lo demás, pero incluso ese carácter religioso se puede ver en la Ilíada, se puede ver en literatura antigua. Es decir, que no era un concepto laico de protección internacional a través de acuerdos y tratados, convenciones internacionales, sino que el aspecto que tenía en cuanto a la protección era un aspecto que se basaba un poco en el miedo a que los dioses eh, pues se molestaran por haber transgredido su capacidad de protección en sus lugares sagrados. Y por eso es que hasta muy entrado el siglo pasado, uno de los lugares donde se solicitaba por excelencia el asilo, no era el único, pero eran los templos de tipo religioso. Y es así que surge lo que se va a conocer como asilo eclesiástico. Recuérdense que en la antigua, en la Europa de la Edad Media y el Renacimiento, sobre todo los primeros siglos del Renacimiento, eh, la iglesia tenía muchísimo poder sobre la política regional. Entonces, ese poder, esa autoritas que le brindaba la iglesia, que le brindaba la creencia eh, en la iglesia al resto de los gobernantes, permitía que,
que no solamente los gobernantes tuvieran que basar su propia autoridad en la confirmación eclesiástica, sino que como esa autoridad podía ser revocada de alguna u otra manera, entonces la autoridad que tenía la iglesia, pues era una autoridad que le permitía brindar en cierta medida protección. Y a eso se le llamó acogerse sagrado. Entonces, el acogerse sagrado era cuando tú ibas a una iglesia y en esa iglesia, pues tú solicitabas protección. Eh, Ahora, esto va a cambiar muchísimo paulatinamente. ¿Por qué? Porque en la medida en que se van conformando los estados nacionales, muchos estados comenzaron a conformarse eh, bastante temprano, que es el caso, por ejemplo, de Francia, con el cardenal Richelieu, eh, o incluso Inglaterra. Vamos a tener otros estados que no se van a conformar tan rápido. Es decir, vamos a tener estados que van a conformarse como Italia, como Alemania con Bismarck, muy tarde en el tiempo. Incluso nuestros estados latinoamericanos, en cuanto a organización como estados republicanos, son más antiguos que Alemania o Italia, por poner un ejemplo. ¿Esto qué, ¿Cómo impacta esto? Esto impacta en la medida en que mientras los estados iban consolidándose, volviéndose más autónomos, empezaron a tener relaciones entre ellos y empezaron a generar un sistema internacional que les permitía poder tener un diálogo que, que elevara el nivel de relaciones y que obviamente disminuía paulatinamente la propia, el propio poder de la iglesia. Eso va a llegar a un punto muy importante en la historia, que es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, al declarar los derechos del hombre, pues va a terminar de romper con la iglesia, en este caso católica, apostólica romana, que era la que más poder tenía, pero también habían otros cultos protestantes que se habían desarrollado a través de la protesta de Martín Lutero, entre otros. Entonces, esto va a hacer que ya entrado el siglo pasado, el acogerse a sagrado fuera perdiendo cada vez más importancia. Y aunque nunca se terminó de abolir de manera completa, vamos a encontrar que la iglesia pues ya no lo contempla en su código de derecho canónico. El código de derecho canónico es un código de 1983. Normalmente siempre lo había contemplado el poder acogerse a sagrado, el asilo eclesiástico, y sin embargo el Papa Juan Pablo II no los introdujo. Básicamente porque la mayoría de los estados ya no lo introducían en sus acuerdos entre iglesia y estado, y el último estado, o uno de los últimos estados en dejar de introducirlo, que era un estado muy apegado a la iglesia, que la España, en este caso la España franquista, también dejó de introducirlo dentro de sus acuerdos en el 79. Entonces, eso lo que va a generar es un proceso que, que en cierta medida va a tener se van a solapar, ¿no? Porque todo este proceso de dejar de usar el asilo eclesiástico va a venir con un proceso que comenzaría más de siglo y medio antes, con con la conformación de un derecho cada vez más aceptado de manera internacional, luego convenciones, acuerdos que van a llevar el tema de la protección internacional a otros lares, que los vamos a ver ahorita, a otros lugares. Entonces, eh, para la Constitución francesa de 1793, se puede decir, para cerrar con una fecha, eh, que dio el paso de la tradición religiosa a la tradición civil y política. Eh, y esta tradición civil y política, hasta hoy en día, se va a ver es decir, muy conectada a los temas de soberanía.
Es decir, los estados son soberanos y se adhieren a ciertas normas, ciertos convenios de manera voluntaria. ¿No? Nadie obliga a los estados a pertenecer a diferentes convenciones, por ejemplo, las convenciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos, al ser universales, inalienables, pues trascienden todo esto y se alcanza una comprensión muchísimo más profunda de derechos intrínsecos a cada uno de los seres humanos que habitan en este o en cualquier otra parte del universo. Pues, es universal, por eso. Que mañana llegamos a la luna y entonces, pues, no se aplica a la gente que nació, ¿no? Son seres humanos y su condición es la que genera el derecho. Eh, Ahora vamos a adelantar quizás un poco porque vamos a tener una distinción que muchas veces se confunde. Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos definir aquí, que es la distinción entre el asilo diplomático y el asilo o el refugio, la protección internacional, en caso de persecución. Eh, para ver, el asilo extraterritorial que se va a pegar más en su primer momento, en su nacimiento, junto con los Estados-naciones, a lo que es el asilo diplomático. ¿Por qué? Porque nace con el establecimiento en Europa principalmente, pero luego en otras partes del mundo, entre el siglo XV y el siglo XVI, de las embajadas. Y estas embajadas, para poder funcionar bien, pues tenían ciertos, a través de acuerdos bilaterales, ciertos privilegios que se les otorgaban a los embajadores. Entre esos privilegios estaba el asilo extraterritorial, es decir, que dentro de los espacios en los cuales funcionaba esa misión diplomática, pues se podía brindar protección. No era universal, no habían convenciones, sencillamente eran acuerdos que se daban entre diferentes eh, estados o reinos o imperios, porque recordemos que tuvimos imperios prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Eh, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, así que no es tan viejo como a veces pensamos. En historia humana, 100, 200 años realmente. Ahora, cuando hablamos de América Latina, porque a nosotros nos interesa, entre otras cosas, tratar de mover esto quizás un poco a nuestro contexto latinoamericano. América Latina tiene un nacimiento, yo diría, magnífico e intempestivo, porque todos los procesos de descolonización del mundo, desgraciadamente para la humanidad, comenzaron en la década de los 60, luego de bueno, la trágica Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos estos procesos de descolonización violenta y no violenta, recordemos que la mayoría de los países africanos tuvieron su independencia a partir de los 60, de muchos de los países de Asia Oriental, Filipinas, Vietnam, Corea, entre muchísimos otros, tuvieron sus procesos de independencia luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. En cambio, América Latina comenzó a tener sus independencias en 1810, incluso antes. Y eso hay que decirlo, desde el caso de Haití es un caso muy particular, porque es un caso que logra su independencia, la primera nación negra en lograr su independencia fue Haití. Y, y fue la primera en América Latina también, porque estuvo muy influenciada con todo lo que tenía que ver con la Revolución Francesa. Lo que pasa es que luego, bueno, Napoleón en el año 2 de su reinado restituye la esclavitud y pues, eso genera unas condiciones de bastante violencia a lo interno de la hermana república. Pero América Latina tampoco tardó mucho en lograr estas independencias. ¿Y qué pasó en un primer momento? En un primer momento, los países latinoamericanos tenían que buscar reconocimiento internacional. Y esto era fundamental porque sin el reconocimiento internacional
al final de cuentas es muy difícil poder entrar dentro de la vida de la sociedad internacional. Es decir, de entrar a los mercados, a las cadenas de producción, al reconocimiento de tu estado, al acceso a crédito, entre muchas otras cosas. Entonces, estos estados en el siglo XIX comenzaron a reconocerse entre sí mismos. Y esto permitió que establecieran ciertas normas mucho antes que muchas otras áreas del mundo, porque a veces somos muy duros con América Latina. Siempre hablamos de América Latina, que es nuestro continente, lo amamos con locura, pero también sabemos que, que tiene sus cosas y entonces somos duros al momento de clasificarlo. Pero América Latina en varias materias de derecho interamericano, pero en caso de asilo, refugio, es una región bastante adelantada al resto de los países del mundo. Miren, les voy a poner varios ejemplos. El primero es el Tratado de Derecho Penal Internacional del 23 de enero de 1889. Luego tenemos la Convención de Asilo de La Habana del 20 de octubre de 1928. Luego tenemos la Convención de Asilo Político de Montevideo de 1933. Luego tenemos el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de 1939. Luego tenemos la Convención sobre Asilo Diplomático y Asilo Territorial del 54. Y luego tenemos la Declaración de Cartagena, que aunque no es una convención, es un instrumento muy importante que ha generado mucha jurisprudencia en América Latina y es del 84. Entonces, si vemos, nuestro continente comenzó a tratar estos temas de derecho internacional. Si escuchan un bebé hablando por allí, ese es mi sobrino que tiene 11 meses. Y hoy está parlanchín que ni les cuento. Entonces, eh, pues bueno, en América Latina existen múltiples instrumentos que van a permitir un desarrollo bastante importante. Y entre esos instrumentos tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. El artículo 27 de la declaración nos dice, y lo voy a leer textualmente, toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales. Es decir, que dentro de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, que, que es casi justo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya se plantea de manera tácita el derecho que tiene cada ciudadano de todas las personas, no ciudadanos, me perdona, de buscar y recibir asilo en territorio extranjero. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 nos dice en su artículo 22.7, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución. Estamos hablando, y yo quiero que se entienda, no estamos hablando, vamos a ver las diferencias, pero no estamos hablando de migración laboral, no, estamos hablando de personas en necesidad de protección, es decir, personas cuya vida está en peligro de mantenerse en su lugar de origen. Estamos hablando de protección internacional para aquellos a quienes sin esa protección su integridad física, intelectual, incluso espiritual, pueda verse afectado. Entonces, que es un tipo de migración muy específica, que es un tipo de protección muy específica. Quiero que eso quede muy claro. No estamos hablando de migración laboral, ni estamos hablando de nada de eso. Ahora, pues vamos a ver más adelante que pueden existir flujos mixtos. Es decir, puede haber gente en un flujo masivo que se esté dando que necesiten protección internacional y personas que no. Eso lo vamos a ver más adelante, de acuerdo con la legislación de cada estado y los convenios internacionales. Entonces aquí creo que se pegó, pobrecito. Es que quiere caminar y realmente creo que le falta como un mes, pero él quiere caminar. Entonces, Tranquilo, Jonathan, que entendemos eso.
Eh, entonces, bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Fíjense, existe una diferencia fundamental. Yo puedo hablar de esto, a veces me pego, voy a tratar de no hacerlo, porque a mí me ha tocado las dos caras de la moneda. Es decir, yo fui funcionario diplomático, y por eso conocí muy bien el asilo diplomático, y también actualmente soy funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el ACNUR. Entonces conozco el asilo territorial o el refugio, como se le dice. Para ver, si hablamos de asilo diplomático, el asilo diplomático tiene una característica que en primer lugar diferencia por completo al asilo territorial. La primera característica es que la persona que solicita asilo diplomático puede hacerlo, puede hacerlo en una embajada, en una aeronave de guerra, en un buque con bandera de otro país. Eh, es decir, puede hacerlo incluso estando en su propio territorio. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ir a una embajada, a mí me están persiguiendo en Zimbabue y yo necesito protección internacional porque si no, eh, personas que trabajan para el Estado, o quizás no, quizás es un grupo delincuencial del cual el Estado no me puede proteger, o políticamente soy una persona perseguida por mis creencias políticas, decido solicitar asilo diplomático. Entonces, el asilo diplomático yo me puedo dirigir, por poner un ejemplo, a la Embajada de Estados Unidos, o a la Embajada de Francia, o a la Embajada de República Dominicana, y solicitar asilo diplomático allí. Entonces, el asilo territorial, que es el refugio, que es la Convención del 51 sobre asilo, derecho de asilo, que es su protocolo del 67, pues eh, esto solo se puede solicitar cuando has pasado la frontera a otro país. Es decir, el asilo territorial no se puede solicitar si tú aún estás dentro de tu país de origen. Tú tienes que salir obligatoriamente de tu país de origen. Entonces, esa es la primera gran diferencia entre el asilo diplomático y el asilo territorial. La segunda diferencia es que la prerrogativa de dar el asilo o no darlo, o darlo y luego retirarlo, es del Estado en el asilo diplomático. El Estado tiene la prerrogativa de decir, tiene la discrecionalidad de decir, mira, yo te doy el asilo por consideraciones políticas, que ni siquiera tengo que explicar. Les pongo el ejemplo para ver, Alan García. Alan García, después de ser acusado por segunda ocasión de malversación de fondos durante su gobierno, se fue en su primer gobierno, creo que fue a Costa Rica, no estoy, o Panamá, no me acuerdo muy bien, y se le otorgó asilo diplomático. Pero cuando Alan García en su segundo mandato terminó el mandato y lo volvieron a acusar, se fue a Uruguay. Y el gobierno de Uruguay dijo, miren, ¿sabe qué? No, lo lamentamos mucho, usted tiene un juicio y tiene que enfrentar. Y Alan García al final volvió a su casa y bueno, cometió suicidio. Entonces, eh, pero la prerrogativa era del Estado. Es decir, el Estado, el caso de Assange también es un caso que puede explicar muy bien. Julian Assange solicitó asilo en la Embajada de Ecuador. En un momento, debido a un cambio de gobierno en Ecuador, pues el gobierno decide retirarle el asilo y permite bueno, que sea entregado a las autoridades británicas. Es decir, es una prerrogativa del Estado. En el caso del asilo territorial, no es así. En el caso del asilo territorial, ciertamente los estados tienen sus sistemas de asilo, eso es totalmente cierto, algunos lo tienen, algunos no, algunos están en proceso de construcción, en esos casos el ACNUR ayuda con su expertise,
mediante mandato, pero lo importante es que se da un proceso donde se hace una verificación de la condición de refugiado, donde se hace un proceso de entrevistas y donde una vez se da esa condición, a menos que las causas que originaron ese desplazamiento acaben, pues sencillamente esas causas, mientras persistan, va a persistir la propia condición de refugiado. Es decir, que la consideración del otorgamiento o del retiro no es una consideración política, está basado, es apolítico, por eso se dice que el asilo territorial, el refugio es apolítico. Eh, y bueno, al final ambos son, son, tienen un objetivo común, ¿no? En cierta medida, es decir, que es el de socorrer a las personas que indebida o ilegalmente son perseguidas por un gobierno o grupo de poder. Para darle la protección humanitaria necesaria. Y ahí tenemos la última diferencia, que es que el asilo territorial es humanitario. Es decir, que no se le puede otorgar a personas que estuvieran involucradas en actos de guerra, personas pertenecientes a Fuerzas Armadas, es humanitario, es civil humanitario. En cambio, el asilo diplomático, ya que es una prerrogativa del Estado, del presidente, de quien tome la decisión, ministro de Relaciones Exteriores, dependerá del caso y cómo se tome la decisión en los diferentes países, es una prerrogativa que tiene muchas consideraciones políticas. Es decir, si el gobierno es afín, si no es afín, si tienen conexiones ideológicas o no, entre otras cosas. Es decir, pero hay consideraciones políticas. Entonces vemos cómo estas dos son las dos formas eh, de asilo que existen. Y nosotros en este curso nos vamos a centrar en el asilo territorial, es decir, en el asilo basado en la Convención de 1951, de su protocolo eh, y de los instrumentos regionales que, bueno, que permiten su pleno funcionamiento. Y el asilo diplomático, ya aunque sabemos cuáles son ciertas de sus prerrogativas, no es de lo que vamos a tratar en este curso. Ahora, el derecho de asilo. La opinión consultiva 2518 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice o nos habla sobre el derecho a buscar y recibir asilo de conformidad con los artículos 22.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre número 27. Entonces, el asilo es la figura rectora que recoge la totalidad de las instituciones vinculadas a la protección internacional de las personas forzadas a huir de su país de origen. Aquí, de todas maneras, yo les hice, después que ustedes lo repasen, un pequeño cuadro donde, bueno, habla un poco del asilo territorial y el diplomático para que así ustedes puedan, si quieren, profundizar un poco más en estas diferencias. Ahora, hay, para ver, el marco en el cual se entiende el asilo en cierta medida, el marco del cual parte el entendimiento del asilo territorial, es, bueno, básicamente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Yo les voy a pasar ambas convenciones, les voy a pasar la convención, les voy a pasar la Declaración de Cartagena, les voy a pasar el protocolo para que los tengan. Y esta convención tiene unas particularidades que yo creo que es bueno nombrar. La primera es que nace luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, nace de los horrores generados, no solamente contra el pueblo judío, sino contra el pueblo gitano, contra el holocausto armenio, personas, bueno, los excesos que cometió Japón, entre muchas otras cosas. Pero nace de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como nace de la Segunda Guerra Mundial, esta convención comprende la protección de aquellas personas
que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país, ven que es necesario estar fuera de su país y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país. Ahora, esta convención en un primer momento tenía unas restricciones muy importantes. Tenía una restricción regional. ¿Qué significa eso? Era solamente aplicada en un primer momento a el escenario europeo. Y la segunda restricción era una restricción de temporalidad, estaba por un tiempo determinado. Y luego, supuestamente, una vez se hubiera reparado el daño, se iba a quitar. Lo que pasa es que, bueno, esa es una visión muy eurocentrista en un primer momento, pensar que solamente los conflictos los tenía Europa y que la guerra mundial era la Segunda Guerra Mundial era el único conflicto que podía generar necesidades de protección internacional. Y luego, a través de un protocolo, que es el protocolo del que yo les converso, se eliminaron estas restricciones. Lo vamos a ver ahorita. Ahora, la Declaración de Cartagena es un instrumento especial. ¿Por qué? Porque la Declaración de Cartagena no es una convención. Es decir, que es una declaración de intencionalidad. Los estados que la firmaron son estados que tienen la intencionalidad de aplicar lo que aparece allí, pero no tienen ninguna obligatoriedad. Al menos jurídica, porque moral la tienen. Si la firmaron, deberían de tener esa convicción moral. Sin embargo, ha influido muchísimo en todos los sistemas de asilo, o en muchos de los sistemas de asilo de América Latina. Lamentablemente, República Dominicana no firmó la Declaración de Cartagena, pero es muy importante nombrarla porque cuando vayamos a la gran mayoría de los países latinoamericanos, vamos a encontrar que están influenciados por esta declaración. ¿Y por qué surge la Declaración de Cartagena? Porque lo que hace la Declaración de Cartagena es ampliar el paraguas, es decir, el paraguas que existe de protección internacional, si vemos la declaración, la Convención de 51, es en cierta medida limitado. Y luego existe una ampliación de ese paraguas a qué. Esa es la pregunta. ¿Y en qué amplía? ¿En qué mejora la protección? Resulta que la Declaración de Cartagena surge con los conflictos, las guerras fratricidas que existían en Centroamérica y que habían generado una gran cantidad de desplazamientos de población indígena y no indígena que estaba siendo perseguida y que estaba en muchos casos siendo totalmente aniquilada en sus territorios. Honduras, El Salvador, Nicaragua, se habían sumergido en unos conflictos muy violentos. Entonces, Cartagena lo que hace es ampliar a los motivos del desplazamiento. Seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada. Está hablando de violencia generalizada. Si hay una violencia generalizada, no necesito que me estés persiguiendo específicamente a mí. Si yo estoy, por ejemplo, los sirios en Alepo y en Alepo no se puede vivir porque están cayendo bombas todos los días, pues obviamente yo tengo que, si quiero salvar la vida mía y de mis familiares, pues tengo que desplazarme, tengo que salir. Entonces eso es una amenaza, es una violencia generalizada, o cuando habla de agresión extranjera, es decir, cuando hay una invasión de otro país, obviamente estas personas no se pueden quedar en sus casas porque pueden ser incluso hasta blancos militares. Entonces, pues eso puede generar unas necesidades de protección. No me están persiguiendo específicamente a esa persona, pero esa persona, si se queda, puede morir, sea por desabastecimiento, sea porque algo ha perturbado el orden público de manera fundamental. Y es el caso de en América Latina actualmente, por ejemplo, de los venezolanos o algunas de las caravanas que estaban moviéndose hacia Estados Unidos. Entonces, vemos cómo la Declaración de Cartagena amplía el paraguas de protección.
yo creo que dándole una lección muy importante, no solamente al contexto latinoamericano, sino a los sistemas de protección internacional en el resto del mundo. Solamente el africano también se equipara un poco, pero creo que lo adapta a las necesidades de protección de la actualidad. Yo creo que esto es importante. Miren, las necesidades de protección no son las mismas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ni de ahora. Las necesidades de protección internacional se mueven también como se mueven los escenarios políticos, económicos y sociales. Entonces, eh, es bueno que el derecho también, sobre todo el derecho internacional, pueda adaptarse a eso. Ahora, el desarrollo histórico, eh, vamos a tener como punto base la Liga de Naciones. La Liga de Naciones fue un intento que antes de las Naciones Unidas para poder generar un escenario internacional que permitiera que los diferentes países pudieran conversar, pudieran resolver sus conflictos a través bueno, de la diplomacia. Sin embargo, la Liga de Naciones también hay que admitir que tenía problemas fundamentales. El primer problema de ellos es que Woodrow Wilson, eh, Wilson, un segundo, déjame que no recuerdo bien si era para, un segundo. El presidente de los Estados Unidos, Wilson, Woodrow Wilson al final, entonces. Entonces, que a veces uno cosa que le da un lapso. Y como hay varios presidentes norteamericanos con el apellido, eh, con el nombre Wilson, entonces pues uno se confunde. Eh, pero la Liga de Naciones tenía, como les decía, problemas fundamentales. ¿Cuál era el primer problema que tenía? El primer problema que tenía era que seguía existiendo en un mundo donde la colonización seguía siendo efectiva. Es decir, no podía haber un diálogo entre las naciones del mundo si la mitad de las naciones, o mucho más de la mitad de las naciones, seguían siendo colonias de países europeos o asiáticos, en el caso de Japón, o Estados Unidos. Entonces, esto generaba unas relaciones bastante desiguales entre los países que conformaban la sociedad de naciones. Aparte de eso, Estados Unidos, que fue uno de los países que impulsó la constitución de la Liga de las Naciones, no terminó siendo parte de, de este proyecto. Y en último momento se retira, entonces aislándose. Entonces, la capacidad real que tenía la Liga de las Naciones para influenciar era bastante limitada, por decirlo de alguna manera. Luego de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener el establecimiento de las Naciones Unidas, que va a ser un paso muy importante. En este establecimiento se van a encontrar las grandes potencias del mundo, sobre todo las vencedoras en el Consejo de Seguridad, y el espacio de diálogo a través de la Asamblea General y los órganos a los cuales pertenece. Pero esa base va a permitir el nacimiento de órganos que van a ser fundamentales. Como varios ejemplos, no solamente la ACNUR, actualmente está la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, está la UNESCO, está, por ejemplo, ONU Mujer actualmente, está UNICEF, entre otros. Entonces, eso va a generar unos nuevos marcos para la elaboración de convenios internacionales, declaraciones. Y entre esas declaraciones eh, vamos a tener, por un lado, la creación de la Organización Internacional para los Refugiados de 1947, que es la génesis de lo que es el ACNUR. Y vamos a tener
algo que va a marcar un antes y un después, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Luego, el ACNUR se termina de crear el ACNUR, eso fue en 1950 con el Estatuto del ACNUR. Luego, en el 51, se da la convención, que es la convención de la que hemos venido hablando, de Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados. Y luego, en el 67, vamos a tener el protocolo adicional a la convención del 51, que lo que hace, como yo les comentaba, es que el protocolo permite eliminar esas barreras que existían de temporalidad y espacio geográfico para la aplicación de la convención. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro donde, bueno, tenemos los instrumentos universales más importantes para este curso, que van a ser la Convención del 51 y el Protocolo del 67, y el, obviamente, instrumento regional, que es la Declaración de Cartagena de 1984. Este es la declaración sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, es una de las convenciones que más ha sido firmada y ratificada en todo el mundo. Encontrar algo muy interesante, que es que es una de las convenciones más firmadas y ratificadas en todo el mundo. Todo lo que está en verde son países que han firmado tanto la convención de 1951 como su protocolo del 67. Los países que solamente han firmado el protocolo es la misma convención del 51 sin las limitaciones, así que realmente no hacía falta firmar ambos. Lo que pasa es que muchos países hacen eso para, para ratificar el compromiso, es decir, como para afianzar el compromiso, pero realmente no hace falta si no fuiste de los primeros que firmó las primeras convenciones. Es una de las convenciones más firmadas del mundo. En América Latina, solamente Guyana y Cuba, si no me equivoco, no han firmado y ratificado las convenciones. Y el único país que solo ha firmado la Convención del 51 es Madagascar. Aquí tenemos las convenciones del 51 sobre el Estatuto de Refugiados. Fue adoptada en Ginebra, Suiza, en 1951, el 28 de julio, y luego la Asamblea General de Naciones Unidas entra en vigor en el 22 de abril de 1954. Aquí tenemos un poco cómo está distribuida la convención, para que cuando ustedes la vayan a leer, puedan leerla de la mejor manera posible. Por una parte, en el artículo 1 es un artículo muy importante porque nos va a dar en el artículo 1A la definición, nos va a dar artículo 1B la delimitación geográfica, 1C la cesación, 1D la exclusión cuando no aplica, 1D, 1E, 1F. Luego el artículo 2 nos va a hablar de las obligaciones generales, nos va a hablar del artículo 3 de la prohibición de la discriminación en la aplicación de las disposiciones de la Convención, y el artículo 5 va a hablar sobre los derechos otorgados que se dan en no menoscabo de otros derechos. Recuérdense que el sistema de derechos humanos es un sistema que funciona y se sostiene a través de la protección de todos los derechos que conforman el propio sistema. Es decir, tú no puedes decir, bueno, tú tienes derecho a la vida, pero no tienes derecho a la libertad. Si son todos un sistema que se entrelaza y se sostiene a sí mismo. El artículo 7 habla sobre la excepción de reciprocidad, las medidas provisionales, artículo 9. Sí. Entonces, y el artículos 32, 33 y 34 lo vamos a ver de manera específica. ¿Por qué? Porque habla sobre la expulsión, el refoulement, que es la devolución, término en francés,
y el tema de la naturalización. Eso lo vamos a ver de manera más específica. Sin embargo, yo sí quiero que ustedes se queden con algo de cuáles son los derechos de los refugiados según la Convención del 51. Es decir, sería de verdad que yo los aliento a que lean la convención, al menos la primera parte, que es la parte de, de conceptos, que ayuda muchísimo. Pero si toca preguntar cuáles son los derechos, son la no discriminación, es decir, no importa mi religión, no importa mi credo, no importa mi posición política, no importa si yo soy de tez blanca, morena, si yo tengo rasgos asiáticos o soy afro, no puede haber discriminación en el acceso a la protección internacional. El derecho a la asociación, a la libertad de expresión, al acceso a los tribunales, al acceso al empleo. Pues tú no le puedes decir a alguien, yo te doy protección internacional, pero no tienes permiso para trabajar. Me estás condenando a la pobreza más absoluta o a la muerte. Si el acceso al empleo, el acceso a la educación pública, al alojamiento, es decir, no es bueno, yo te doy asilo, pero porque, no sé, poner un ejemplo, porque eres árabe no te puedo alquilar. Bueno, entonces, ¿dónde quieres que viva? Legislación laboral, seguridad social, libertad de movimiento, documentos idénticos, documentos de viaje. No significa que no hay una documentación específica para las personas que solicitan asilo. No significa eso. Pero sí significa el acceso también a documentos. Es decir, que no porque yo soy de una etnia en específico voy a tener menos derechos de incluso de identificación. El protocolo del 67, como les había dicho, fue firmado en Nueva York y entró en vigor el mismo año de 1967. Fue firmado el 31 de enero y entró el 4 de octubre en vigor. Y como les decía, aquí vamos a tener el reconocimiento de la limitación temporal, que era el tema después de la Segunda Guerra Mundial. Eso se eliminó, y el reconocimiento del surgimiento de nuevas situaciones. Es decir, que existen nuevas situaciones que pueden surgir y que pueden generar la necesidad de protección internacional. Por ende, el ACNUR en este caso no podía solamente existir para atender el conflicto europeo. Vemos que el protocolo del 67 elimina la limitación temporal, elimina la limitación geográfica, bueno, habla sobre la cooperación de Naciones Unidas, en especial con el ACNUR, que es el que tiene el mandato sobre estos temas, sobre la tarea de vigilar, información, datos estadísticos, para que las decisiones que se tomen sean decisiones basadas en la mayor cantidad de información posible, condición de los refugiados, ejecución del protocolo, las leyes, los reglamentos. Es decir, todo este seguimiento, los decretos que entran en vigor, consecuencias, al afectar a las personas refugiadas, pues estos son temas que maneja la ACNUR. Y cuando hablamos del instrumento regional, estábamos conversando que es la Declaración de Cartagena, pues si pudiéramos resumir cuáles son los puntos claves, diríamos, por una parte, que son personas que han huido, como en la Convención de 51, por su vida, seguridad, libertad, que han sido amenazadas, pero la Declaración de Cartagena nos habla de violencia generalizada, nos habla de agresión externa, nos habla de conflictos internos, nos habla de violación masiva de derechos humanos, nos habla de otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Y esto es un avance muy importante porque amplía el paraguas de protección. Entonces fue adoptada en Colombia en el año 1984. Estos son los países que adoptaron la convención. Entonces, para ver, la Declaración de Cartagena
hizo algunas conclusiones y recomendaciones. Eh, por una parte, apreciaba bastante los esfuerzos internacionales, reconocía que había una evolución en las diferentes situaciones, destacaba la labor tanto del ACNUR como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también eh, llamaba a coordinar y armonizar entre sistemas universales, regionales y esfuerzos nacionales. Es decir, que si los sistemas regional, universal y nacional funcionan y están compaginados, funcionan bajo la misma lógica, pues obviamente es mucho más fácil la coordinación y armonización de los esfuerzos que se generan a través de los estados, sobre todo cuando son situaciones que tienen una afectación de tipo regional. Y fíjense que no se equivocaba. El tema venezolano, por ejemplo, o las grandes migraciones de Centroamérica hacia Estados Unidos, sobre todo el Triángulo Norte, han demostrado que pueden surgir, incluso de países de los cuales no se esperaba que surgieran, movimientos como con necesidades de protección internacional o movimientos migratorios, migraciones mixtas, eh, eh, eventos que pudieran afectar a toda la región. Y en el caso de Venezuela, más de 5 millones de personas han salido. Esas personas, hay 1.700.000 en Colombia, hay casi 1 millón en Perú, en República Dominicana hay 120.000, pero no hay un solo país de América Latina que no haya tenido el impacto de la migración venezolana. Entonces, si los sistemas estuvieran mejor armonizados, si los sistemas estuvieran mejor compaginado, pues sería mucho más fácil poder dar una respuesta regional para problemáticas como esta. No es que no han habido, no se ha organizado una respuesta, de hecho, eh, respuesta para venezolanos, que es R4B, es una plataforma de Naciones Unidas, tiene a la OIM, que tiene a la ACNUR, que tiene a más de 160 socios internacionales trabajando con los gobiernos para poder abordar el tema, pero pero siempre ayuda a que los sistemas jurídicos puedan compaginarse eh, para, para avanzar en todos estos esfuerzos. Entonces, la declaración de Cartagena, en definitiva, lo que nos da es una, entre algunas otras cosas que acabamos de nombrar, una definición ampliada. ¿Cuál es la definición ampliada? Yo la voy a leer. La definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener, es decir, la declaración de Cartagena no elimina ni contradice los elementos de la Convención del 51 ni del Protocolo del 67. Ojo, dice, aparte de contener estos elementos, considere también a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad y libertad han sido amenazadas por, entonces añade estas cosas, violencia generalizada, la agresión extranjera, lo que habíamos dicho hace un momento. Entonces, obviamente hay una ampliación de derechos en este caso. ¿Cuándo es necesaria la protección internacional? Entonces tenemos que empezar a hacernos esas preguntas. Entonces, ¿cuándo es necesaria la protección internacional? Ya habíamos visto que cuando la vida, seguridad y libertad de las personas se vieran amenazadas por estas razones o por credo, nacionalidad, raza, etnia, que es lo que aparece en la Convención de 51, de preferencia sexual. Entonces, es cuando una persona no puede acogerse o no quiere porque tiene miedo acogerse a la protección de su propio país. No puede. Entonces, como no puede hacer, no puede acogerse a la protección de su país, no solamente porque el Estado lo persigue, supongamos que es un caso en Centroamérica y esa persona tuvo un problema con las maras, son crimen organizado, pero las maras tienen tanto poder que incluso hasta pueden desafiar al Estado. Entonces esa persona no puede ir a la policía a pedir que lo metan en un programa de testigos,
para que le cambien la identidad. Porque estos países, en algunos países, no tienen esas instituciones, esas herramientas. Entonces esta persona no puede, aunque quiera, someterse a la protección de su Estado. Entonces necesita que otro Estado le dé esa protección. Y por eso trata de buscar protección internacional. ¿Qué implica la protección internacional para un refugiado? Por una parte, el derecho a solicitar asilo. Porque el derecho a solicitar asilo no significa que automáticamente te vayan a dar asilo. Porque habíamos dicho que hay un proceso, eso lo vamos a ver más adelante. Hay un proceso que es un proceso importante de estudio del caso, de validación de la condición de refugiado. Entonces, pero esa persona tiene que tener derecho a poder hacerlo. Es decir, esa persona tiene que poder, si llega, que les digo yo, si una persona sale, no sé, de Venezuela y llega a Alemania, tiene que tener la oportunidad de solicitar asilo. Que no lo devuelvan hasta que no se determine si esa persona ostenta o no la condición de refugiado. Es decir, ¿por qué? Porque devolver a una persona antes de determinar eso sería incluso poner su vida en peligro. Les pongo un ejemplo. Supongamos que en la Segunda Guerra Mundial el ACNUR hubiera existido. Por un momento, supongamos, pensemos. Supongamos entonces que se llega a, no sé, se llegaba a Brasil. Y en Brasil, esta persona podía solicitar asilo. Decía, miren, no, me están persiguiendo los nazis, me van a matar si yo regreso. Entonces, hay que hacer, obviamente, el derecho a que esa persona pudiera, no existía, ojo, esto es un ejemplo, que pudiera solicitar asilo, pero de no poder hacerlo, de esa persona no poder hacerlo, eh, y devolvérsele a ese país, pues los nazis muy probablemente lo hubieran matado. Eso pasa hoy en día con algunos gobiernos o con algunas situaciones. Entonces, el derecho a la no devolución o no refoulement, que es el término en francés, es una piedra angular de la protección internacional. La permanencia en el país de acogida, mientras se determina el caso, mientras se le da la protección internacional. El derecho a la no discriminación, no importa la religión, no importa el color de piel, no importa el credo. Si esa persona no ha participado en actos de guerra, es decir, si esa persona eh, dice que está siendo perseguida, no puede haber una discriminación dependiendo del origen, la creencia o la preferencia de ese ser humano. Derecho a documentación, mientras esa persona está esperando, se le tiene que dar algún tipo de documentación. Luego, también, si le es otorgado el asilo, se le da una documentación. El tema que es fundamental, el principio de reunificación familiar. Una vez se determina que esa persona tiene derecho a protección internacional, se le da la oportunidad o se le tiene que dar la oportunidad de poder reunificarse con su familia. El acceso a los derechos, no es que se le da la condición de refugiado, pero no tiene acceso a la salud o a la educación, tiene que tener acceso a los derechos de salud, trabajo, libre circulación, entre todos los derechos que se le dan a los ciudadanos. Y tiene que tener oportunidad de poder adquirir una solución duradera, sea el retorno voluntario, si acaba la condición de conflicto, sea la integración local, porque si tú vives 10 años en un sitio, tú armas una vida en ese sitio. Es decir, te puedes llegar a casar, te puedes llegar a tener negocios, a trabajar, entonces, pues tiene que tener la posibilidad de esa integración local. O el reasentamiento, es decir, si el país por alguna razón no le da o no permite que esa persona pueda incluso solicitar asilo, pues esta persona
tienen que tener la posibilidad de reasentarse. Y estos son entre comillas, porque son más, pero son fundamentales en cuanto a la protección internacional. Entonces, yo voy a tratar de terminar en los próximos 10 minutos para poder dejar un espacio para las preguntas. Fíjense, vamos a hablar muy rápidamente de algunas distinciones conceptuales. Tenemos por un lado, vamos a dividirlo así: migrantes, emigrantes, inmigrantes. Migrantes son personas, pues lo vamos a ver. Migrantes en términos general, inmigrante es la persona que sale de su país de origen, inmigrante es la persona que llega a el país de acogida. Tenemos el tema de asilado político, solicitante de asilo. Esto ya lo vimos, tanto solicitante de asilo, refugiado, eso lo vimos, la diferencia con el asilo político. Y personas víctimas de trata. Recuérdense que el tráfico y la trata no son los mismos. Puede haber tráfico sin trata, pero no hay trata sin tráfico de personas. Si hablamos de migración y queremos tener un concepto mucho más elaborado, podemos decir que es el movimiento voluntario, regular o no, puede ser regular, puede ser una migración tipo circular o no, motivado generalmente por situaciones económicas y culturales. No está vinculado a un temor fundado de persecución. El asilo, sí. Es decir, el asilo, la gran diferencia con la migración es que el desplazamiento no es voluntario. Tú no te estás yendo de tu país porque tú quieres. Tú te estás yendo de tu país porque no te queda de otra. Porque si no lo haces, tu propia integridad física, mental, puede verse afectada. Porque tienes miedo de persecución, tienes temor fundado de persecución, porque se han violado tus derechos humanos. Esa es la gran diferencia. Una persona refugiado no está allí porque quiere, no está ahí porque decidió un día tener una mejor vida y trabajar. No, está ahí porque tiene miedo, porque es una persona que está en peligro. Esa es la diferencia fundamental. Y muchas veces se confunde, y sobre todo los medios de comunicación lo confunden, y es muy, muy lamentable. La definición básica de personas refugiadas es toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país. Artículo 1, Convención del Estatuto de los Refugiados de 1950. A eso podemos agregar lo de la Convención de Cartagena. ¿Quiénes son apátridas? Las personas apátridas, según el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, instrumento muy importante para la protección y la atención de los apátridas en el mundo, es toda persona que no sea considerada como nacional según el nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. Eso ocurrió, por ejemplo, con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania a los ciudadanos alemanes judíos les retiró la nacionalidad. Eso ocurre hoy en día, por ejemplo, con los Rohingya, que luego cuando hablemos de este tema vamos a tocar algunos casos internacionales importantes que son terribles realmente, porque el derecho a la nacionalidad es el derecho a tener derechos. Y suena redundante, pero realmente no lo es. Es decir, la persona que no tiene una nacionalidad no puede ni siquiera sacar un carnet de biblioteca. No puede estudiar, no puede accesar a servicios médicos porque no tiene una cédula de identidad que le permita decir, yo soy de tal nacionalidad, yo pertenezco a tal nacionalidad.
Eh, y la apatría puede ocurrir por muchas razones. Puede ocurrir porque los estados les retiran la nacionalidad a las personas, puede ocurrir por temas donde una persona de un país eh, hay derecho, no hay derecho de nacionalidad para los hijos que no sean de padre y madre de un mismo país. Puede ser que el país donde vivían haya dejado de existir. Eso puede pasar, ha ocurrido. Países se dividen y entonces tú tenías una cédula de la Gran Checoslovaquia, pero Checoslovaquia ya no existe, entonces ahora pues ¿qué hace? Hay una película muy buena que me parece interesante porque creo que a veces la ciencia, la ficción muestra cosas que han pasado. Hay una película de Tom Hanks que está en un aeropuerto y que él llega al aeropuerto y justamente en ese momento hay un golpe de estado en el país donde él llega, de donde él está llegando, y ya el país de donde él está llegando no existe. Es decir, en ese viaje de 9 horas de donde estaba yendo hacia donde iba, pues el país de él tuvo un golpe de estado y cambió de nombre y cambió de todo. Entonces, él justamente en ese momento queda atrapado en la terminal del aeropuerto. Y bueno, es muy, muy interesante. Pero son casos que pueden llegar a pasar. O por ejemplo, hay países europeos, Alemania, por ejemplo, si tú vas a solicitar la nacionalidad alemana, tú tienes que renunciar antes de solicitar la nacionalidad alemana a la nacionalidad que tú tengas. Pero ha pasado que esas personas que están solicitando la nacionalidad, por alguna razón, luego le es denegada la nacionalidad. Pero esa persona ya renunció a su nacionalidad. Entonces queda en un limbo. Entonces es muy importante entender que la apatridia puede surgir de diferentes maneras. Vamos a tener unas clases específicas de esta, en la sesión 4 y 5, eh, pero yo creo que vamos a tocarlo a profundidad y yo creo que es importante manejar estos conceptos, y sobre todo con muchos ejemplos internacionales. No es algo que ocurre y desgraciadamente, aunque hay una campaña que se llama I Belong, yo pertenezco, de Naciones Unidas para eliminar la patria para el 2013, si no me acuerdo, si no me mal acuerdo, pues no sé si podamos llegar a esa. Esperemos que se pueda llegar, pero, pero bueno, sigue siendo un problema que afecta a millones de personas. Desplazamiento interno. El tema del desplazamiento interno es otro de los pilares de los cuales el alumno trabaja, y es algo que se deja pasar mucho. Y es muy triste porque América Latina tiene, nada más en Colombia, cerca de 8 millones de desplazados internos, productos del conflicto interno colombiano. Son muchos. Es decir, cuando hablas de 8 millones de personas que han tenido que dejar los lugares en los cuales nacieron para mudarse a otra parte totalmente diferente de su país, por miedo a que los maten, para quitarles la tierra, para extorsionarlos, para hacer que combaten en algún grupo armado, eh, pues, pues es una situación realmente muy triste. Y Colombia es uno de los países del mundo que más desplazados internos tiene y está en nuestra región. Y muchas veces no lo sabemos, no lo conocemos. Y son personas que han tenido 40 años que están desplazadas, que no pueden volver a los sitios donde están enterradas sus familias, donde están enterrados sus padres, donde vivieron sus infancias. Entonces es bueno tener eso presente. Eh, este era un pequeño ejercicio que yo iba a hacer con ustedes, pero voy a ir cerrando para que podamos tener una discusión. Este ejercicio sencillamente era leer la definición y que ustedes por favor me digan cuál es a cuál pertenece la definición que estamos leyendo. Yo voy a leer la primera y ustedes por el chat me dicen. Individuos o grupos de personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares o su lugar de residencia habitual.
incluso debido a conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales, o causados por el hambre o para evitar sus efectos, y que no hayan cruzado las fronteras internacionales reconocidas por el Estado. ¿Este sería cuál de todos estos? Perfecto, desplazado interno. Gracias, Máximo. Excelente. Muy bien. Eh, Cualquier persona que no sea considerada nacional por ningún Estado conforme a su ley. La patria. Perfecto, Benjamín, Joan, Lía, Génesis, Oneida, Cris. Este es un buen grupo en verdad. Eh, Personas que no eran consideradas, Rosalba, personas que no eran consideradas como de interés para la ACNUR cuando estaban fuera de su país de origen y continúa siendo de interés por un periodo limitado, generalmente 2 años, después de regresar a su país de origen. Un poco confundo un poco. Personas que era considerada como de interés para la ACNUR cuando estaba fuera de su país de origen. Retornados, exactamente. Son personas que salieron, se les otorgó su estatuto de refugiado, y pues el conflicto del que huyó acabó, terminó. Vamos que hubiera sido una guerra, terminó la guerra y ahora el país está en un proceso de reconciliación, de reconstrucción. Esa persona vuelve al país y mientras los primeros 2 años son considerados retornados y hay como un especial interés en hacer un tipo de seguimiento. Una persona que está fuera de su país, fuera del país del que tiene la nacionalidad o en la que tiene su residencia habitual, quien tiene un temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, y quien no puede o no quiere hacer uso de la protección de ese país o volver allí debido a dichos temores. Refugiados. Perfecto. Emily, Stephanie, Mia. Perfecto. Persona que ha huido de sus países porque su vida de su país. A personas que han huido ya de sus países. Sus países. Porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación de los refugiados bajo, aunque no lo dice ahí, eso es trampa, bajo la Declaración de Cartagena. Está hablando de conflictos internos, violación masiva de derechos humanos, otras circunstancias. Una persona cuya solicitud de asilo aún no ha sido objeto de una decisión final por parte del posible país anfitrión. Esta es una persona que es solicitante de asilo. Es diferente que ser una persona reconocida eh, como refugiado. Es un solicitante de asilo, está esperando, dependiendo de lo que las autoridades digan a través de su proceso de determinación del estatuto de refugiado, entonces esa persona va a ser admitida o no. Situación de flujos mixtos. Yo solamente voy a poner esto para avivar el debate que vamos quizás a tener ahorita, pero es muy importante entender que los flujos mixtos, que hoy en día muchos de los flujos migratorios son flujos mixtos o migración mixta, y que esta se refiere a situaciones donde viajan juntas varias personas utilizando las mismas rutas, los medios de transportes, pero que en definitiva tienen diferentes motivos. Es decir, hay personas, sobre todo en las caravanas de Centroamérica o la migración venezolana, que son migración económica, son gente que está saliendo de sus países porque quieren tener un mejor empleo, una mejor vida,
Y también hay personas con necesidades de protección internacional, hay redes de trata y tráfico de personas, es decir, hay una, una serie de movimientos migratorios de diferente naturaleza, y por eso se le llaman flujos mixtos. Diferentes necesidades y perfiles, movimientos complejos cuya respuesta debe ser coordinada. Entonces, en un principio se decía que los centroamericanos todos querían ir a trabajar. Y realmente no, cuando se hacen las revisiones de asilo en Estados Unidos, se dan cuenta de que muchas personas, las familias se las han matado, tenían un negocio y se negaron a pagar una coima para un dinero para la protección y le quemaron el negocio, amenazaron a sus hijos, no solamente amenazarlo de muerte, sino reclutarlo para bandas. Entonces, ahí vas a tener en ese flujo migratorio una cantidad de circunstancias diferentes. Y América Latina hoy en día es un continente bastante complejo en este caso, porque se encuentra sumergido en varios procesos simultáneos. Por un lado tenemos el desplazamiento de los venezolanos, que son más de 5 millones. Algunos países han dado respuestas muy contundentes, por ejemplo Colombia hace un par de días dio una respuesta muy contundente para la protección de los venezolanos. República Dominicana también ha tenido una respuesta para el tema de la situación de los venezolanos hace un par de semanas. Eh, Brasil dio prima facie a más de 20.000 venezolanos en el Estatuto de Refugiados, un reconocimiento por la propia situación del país. Eh, y tenemos los flujos migratorios de Centroamérica. Recuérdense que Trump había firmado unos acuerdos con los países de Centroamérica para el retorno y la solución del tercer país, es que solicitaran el asilo en un tercer país mientras ellos evaluaban la solicitud. Y eso ahorita acaba de romperse con Biden. Eh, pero tenemos otra situación muy importante aquí. Entonces, en América Latina hasta el momento han sido reconocidos más de 93.000 refugiados, 2.400.000 tienen permisos de estadía, eso va a aumentar muchísimo con la medida que tomó Colombia, que es el país que más venezolanos tiene. Fíjense que los flujos migratorios son interesantes porque Colombia siempre fue un país emisor y Venezuela llegó a tener hasta 5 millones de colombianos en su territorio. Y ahora, hoy en día, las cosas han cambiado de manera importante y es Colombia quien recibe, en este caso, 1.700.000 venezolanos que se encuentran en su territorio. Entonces, es un proceso bastante interesante en cuanto a las vueltas que puede dar. En América Latina, como yo les había dicho, hay unas respuestas que es la respuesta de Naciones Unidas, RMRP, eh, que si quieren ver todas las estadísticas de cada uno de los países, si ustedes quieren ver los informes, que hay más de 800 informes que han salido, de seguimiento, de política comparada, de estadísticas, ustedes pueden revisar la página R4B pequeña, lo ponen en Google y les va a mandar directamente al link. Yo, déjenme ver si pasar ya. Es un esfuerzo como nunca se había hecho antes en materia de migración en América Latina, porque América Latina, a pesar que ha tenido sus flujos migratorios, también es verdad que hemos sido un continente emisor principalmente. Entonces, poder darle soluciones a este tipo de acontecimientos, pues es fundamental, eh, ya que no los habíamos tenido en esta medida con anterioridad. Habíamos tenido inmigración, ciertamente, son de europeos, guerra mundial o interamericana, sobre todo del Caribe hacia América Latina, o de algunos países de América Latina hacia otros países como Chile, a Argentina, pero nunca una migración de esta manera y en esta escala. El tema centroamericano también ha sido un tema muy difícil.
y estamos hablando de más de 367.000 personas de interés en Centroamérica. Hay más de 350.000 refugiados y solicitantes de asilo eh, en el centroamericano en el mundo y más de 24.000 solicitudes de asilo en México solamente entre enero de 2018. Ciertamente el COVID-19, a través de la necesidad de cierre de fronteras, ha ralentizado todos estos procesos, pero los factores de expulsión siguen estando allí. Nicaragua igual ha tenido una crisis política muy importante que ha generado también un desplazamiento de casi 100.000 personas, quizás un poco más. Esta cifra creo que es de 2018, actualizada. Y Colombia, que tiene, bueno, desplazados internos prácticamente 8 millones. Hay muchos solicitantes de asilo en otros países. Y sigue habiendo episodios importantes de violaciones de derechos humanos que deben ser atendidos y que generan, bueno, persecución y necesidades de protección internacional. Entonces, para cerrar, eh, si hablamos de desplazados internos, el país que más tiene en el mundo es Colombia, fíjense que está dentro de nuestra región, y luego vienen países como República Árabe de Siria, que ha estado en un conflicto que ya tiene casi 10 años, República Democrática del Congo, Somalia, realmente es algo que afecta muchísimo a algunos países. Eh, y bueno, yo creo que con esto podemos cerrar y si quieren abrir espacio para unas preguntas o conversar. Eh, y bueno, Entonces, nada, agradecemos en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de la Cátedra UAS UNESCO este curso que apenas inicia hoy y ha sido muy productivo. Ya vemos las preguntas, así que anímense que seguiremos profundizando más los temas, claro, aclarando las dudas que ustedes puedan tener. Con mucho es muy ánimo y importante. muchísimas gracias.